Bienvenido, aventurero, a este nuevo episodio Aprendiendo a Programar desde los fundamentos y de aspectos básicos de la programación. El día de hoy estaremos revisando nuevamente el proceso de pseudocódigo a través de la herramienta PCInt. Para ello les traigo un ejercicio problema. Se pide diseñar un software el cual, a partir de conocer el número de horas trabajadas por un empleado y el valor de la hora trabajada, calcular el total del salario de ese empleado. Con este enunciado, recordemos que debemos identificar las variables de entrada, que para este caso son las horas trabajadas por el empleado y el valor de la hora. Y la salida, que vendría siendo, en este caso, el total a pagar o el salario a pagar a este empleado. No siendo más, pasamos a la herramienta PSI. Antes de iniciar, quiero mostrarles una opción que tiene esta herramienta en la parte izquierda, que se llaman operadores y funciones. Al darle clic, observamos que aparecen los operadores aritméticos, los operadores lógicos, los operadores de relación o de comparación, vistos en este caso en videos anteriores, y tenemos unas nuevas acciones que se llaman funciones. Las funciones son bloques de código, los cuales nosotros utilizamos para realizar una determinada operación. Más adelante estaremos haciendo uso de estas funciones y creando nuestras propias funciones. Ahora bien, vamos a iniciar. No olviden que lo primero que debemos hacer es verificar de que la configuración de nuestro programa esté en estricto. Seguidamente vamos a colocarle un nombre a nuestro proyecto. Para este caso lo denominaré cálculo salario. Ahora bien, seguidamente vamos a declarar las variables de entrada. Utilizaremos la palabra reservada definir y colocaremos número de horas que el empleado ha trabajado y valor hora, que en este caso es el valor por cada hora que ha trabajado el empleado. Estas variables las vamos a definir como reales. Seguidamente voy a necesitar tener una variable para poder mostrar el total del salario del empleado. Así que también vamos a definir una tercera variable llamada salario. Ahora sí, procedemos a comenzar a darle las instrucciones a nuestro usuario. Recordemos que para eso utilizamos la sentencia escribir, donde vamos a poder agregar las instrucciones o letreros que el usuario va a poder observar en la interfaz gráfica. Le decimos digite el número de horas. Este número de horas lo vamos a capturar en nuestra variable numHoras con la sentencia leer, donde vamos a colocar la variable donde se va a almacenar la información. Adicional a esto vamos a colocar un segundo letrero donde le vamos a pedir el valor de la hora, valor de la hora trabajada o trabajadas, y este valor lo vamos a colocar en una variable que ya hemos declarado que se llama valor hora, con la sentencia leer. Finalmente vamos a ir pensando en el proceso que debemos realizar para poder resolver el ejercicio. En este caso, si el empleado ha trabajado un número de horas, por poner un ejemplo cualquiera, 10 horas, y cada hora se la están pagando a un mismo valor, en este caso pueden ser 5.000 pesos la hora, la operación es una multiplicación. Debemos multiplicar el número de horas por el valor de las horas trabajadas. Por ende, esta operación la vamos a hacer con el elemento asignar o la expresión asignar, y vamos a colocar salario es igual a el número de horas o numHoras multiplicado por valor hora. Y vamos a imprimir el valor total del salario. El salario total es, y concatenamos
la variable salario. Hacemos la prueba de escritorio de nuestro programa, ejecutando el programa. Colocamos un número, por ejemplo, el que mencioné para el ejemplo que estaba explicando, 10 horas, y colocamos un valor, en este caso le colocaré 5.000 pesos colombianos. Le doy clic y vemos que hace la multiplicación y el salario de ese empleado vendría siendo de 50.000 pesos. Sin embargo, es probable que dentro del proceso de utilización de nuestro software, el usuario pueda cometer errores. Es decir, en vez de utilizar un número de horas de un valor correcto, es decir, un número positivo, puede colocar un número de horas negativas. Y esto pues no debería ser algo correcto. Por esta razón, voy a validar el proceso de cálculo de salario. Para ello, voy a utilizar el sí entonces, que es lo que venimos trabajando desde el episodio anterior. Recordemos que el sí entonces tiene, en este caso, 3 expresiones que yo debo configurar. La expresión lógica, donde voy a hacer una operación de relación. En este caso, yo quiero controlar que el número de horas no sea un número negativo. Por ende, lo que voy a hacer es decirle que mientras num horas sea mayor a 0, es que voy a hacer el proceso del cálculo del salario. Si esa condición no se cumple, entonces vamos a proceder a decirle al usuario que el proceso no se puede realizar porque ha habido un error. Adicional a eso, el valor de la hora también puede ser, en este caso, digitado por el usuario de forma incorrecta, colocar un número negativo. Por esta razón, vamos a utilizar una condición compuesta a partir de el operador lógico AND, que acá, bueno, acá se coloca con la Y, porque estamos hablando en español. En DFD se trabajaba con I en inglés. Y la segunda expresión que vamos a colocar va a ser que valor hora también debe ser mayor a 0. Recordemos que el operador lógico I obliga que ambas condiciones deben cumplirse para que la condición completa sea verdadera. Entonces, el cálculo del salario que tengo aquí y la impresión del salario las voy a cortar y las voy a colocar donde dice expresión verdadera. Es decir, que solamente va a aparecer cuando se cumplan ambas condiciones. En dado caso, si una de las condiciones o las dos condiciones no se cumplen, lo que voy a hacer es ubicar un letrero donde le voy a decir al usuario que el cálculo no es posible porque se digitaron valores incorrectos. Hacemos la prueba de escritorio, colocamos un número correcto de horas. Nuevamente voy a colocar el valor de 10, el valor de las horas trabajadas, en este caso 5.000, y vemos que el cálculo es 50.000. Pero cuando el usuario se equivoca en el número de horas, por ejemplo, voy a colocar menos 10 y el valor de las horas trabajadas en 5.000, al darle ejecutar, vemos que nos aparece el letrero de que el cálculo no es posible porque se digitaron valores incorrectos. Entonces ya con esto nosotros podemos proceder a comenzar a hacer validaciones y evitar que el usuario cometa errores dentro de nuestro proceso. Aquí estoy haciendo la operación inversa donde colocamos bien el número de horas, pero de forma incorrecta el valor de las horas trabajadas también restringe su uso. Y finalmente, cuando colocamos ambas condiciones incorrectas, observamos que también restringe su uso. Voy a dejar hasta aquí el video para que no se extienda. No olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides dejarme tu comentario comentándome si el video aportó o no en tu formación. Sigue estudiando, sigue trabajando para alcanzar tus sueños.